Cuando Jesús caminó por esta tierra, tenía un mensaje eterno, gigante, casi incomprensible que tenía que compartir con el mundo. Un mensaje que cambiaría el mundo entero. Pero, ¿por qué Jesús enseñaba con parábolas? ¿Por qué no enseñó con palabras más complicadas o con un lenguaje más culto solo para expertos en la ley? ¿Qué tenía de especial su manera de enseñar y compartir, que aún hoy seguimos recordando sus palabras con tanto poder? Descubramos juntos el método más eficaz de enseñanza que ha existido, el de Jesús, quien usó historias sencillas y elementos cotidianos para revelar verdades eternas. El sermón más influyente en la historia. Una base de nuestra fe. Jesús nos enseñó lo que importa al corazón. Cómo orar. Cómo amar a Dios. Cómo amar a los demás. Cómo vivir de manera santa. Palabras de vida del Gran Maestro. Imagínate estar en una tarde en tu pueblo, sentado en un monte, viendo a un hombre predicar. Ese hombre es Jesús, el Gran Maestro, que te está contando una historia muy bonita, una historia con la cual te puedes relacionar. Jesús vino a este mundo con un gran propósito, que lo conociéramos a Él y por medio de Él que conociéramos al Padre, con el objetivo de poder aceptarlo y obtener ese regalo que es la salvación. Con su venida, lo que era invisible se hizo visible en su persona. Lo divino tomó forma humana, justamente como lo describe el apóstol Juan en su evangelio. El Verbo, el mismo Dios, se hizo carne para venir a darnos este regalo de salvación. Y este mensaje es muy importante. Es tan importante que todo el mundo debería escucharlo. Y es una de las cosas que tienen que pasar antes de que Él regrese. Estaba claro entonces que Jesús tenía la misión de hablar y compartir este mensaje a grupos muy grandes de personas. Y más importante, debía lograr llegar a cada corazón individualmente, aún trascendiendo en el tiempo, porque en la actualidad sus parábolas todavía tienen un gran impacto en nuestra vida. Mateo menciona en su evangelio, en el capítulo 13 y versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Pero, ¿por qué decidió entonces emplear la retórica? ¿Cuál era la motivación principal de Jesús para hablarles por medio de historias, cuentos, señales y no hablarles directamente? ¿Había alguna razón principal detrás de esto? Pero antes de entender el formato o la forma en la que Jesús transmitía sus mensajes, es muy importante que entendamos el contexto, principalmente entender por qué Jesús estaba en esta tierra. Fuimos creados con el propósito de estar unidos al Padre siempre. Dios nos creó para tenernos a su lado en todo momento. Lastimosamente, con la llegada del pecado al mundo, fuimos separados de Dios. El mundo se alejó de su Creador. Lo bueno es que Dios siempre está pensando en un plan B y tenía un plan estratégico hecho antes de la creación del mundo. Y este era entregar a su Hijo por nosotros. Con la muerte de Cristo, está generando un lazo nuevamente para unir el cielo y la tierra. Cristo vino a este mundo porque debía tender el puente nuevamente, hacer la conexión otra vez entre estos dos mundos, y su propia vida era una representación de este lazo que se unía nuevamente, lo divino y lo humano, como siempre había sido planeado. Pero para que este puente pudiera ser reconstruido, Jesús debía transmitir muchos mensajes muy importantes para ponernos al día. Sigamos leyendo en Mateo 13, ahora el versículo 35, que nos dice, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es un mensaje muy bonito, porque ponte a pensar, Jesús es Dios y Él es eterno. ¿Cuánto conocimiento hay en la mente de Dios? Él tiene información que nosotros ni siquiera imaginamos y tenía la necesidad de compartir y transmitir un mensaje de tal magnitud a una mente tan finita como la nuestra. ¿Cómo era esto posible entonces?
cuál era la estrategia que iba a usar para mantener la integridad del mensaje y al mismo tiempo poder transmitir el mensaje de manera eficaz. Como el gran comunicador que es, Jesús utilizó la retórica para poder ilustrar los puntos que quería dar a conocer al mundo. Utilizó escenarios y objetos de la vida cotidiana de la gente de esa época: ovejas, ganado, la siembra, casas, monedas, sus trabajos de la vida diaria. Todo esto lo usó para poder ilustrar el gran amor y el gran mensaje que traía del cielo. Y puede que lo consideremos como algo bastante simple, ¿verdad? Está usando imágenes y ejemplos que son fáciles de entender. Pero según lo que dice Mateo, estaba cumpliendo una profecía de revelar cosas escritas desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que estas historias no son simplemente para pasar el tiempo, eran para revelar una verdad mucho más grande que el ser humano. Las parábolas de Jesús tenían una función muy importante. Conectaban la vida diaria de los oyentes con el mensaje espiritual que Jesús debía transmitir. Esta técnica era bastante efectiva y muy buena, porque lograba englobar todos los conceptos tan amplios y vastos del amor de Dios y de su plan divino en un formato que fuera mucho más fácil de entender y sobre todo más fácil de recordar. Por eso es que Mateo hace tanto énfasis diciendo que Jesús no hablaba si no era en parábola. Cuando Jesús se sentaba en un monte rodeado de personas y les hablaba acerca de un sembrador y sus semillas, la gente podía regresar a sus casas y muy probablemente iban a encontrar un campo de regreso a sus casas, y allí podían recordar las palabras de Jesús acerca de esto. Es muy probable también que muchas de las personas que estaban allí escuchando el mensaje de Jesús también fueran sembradores. Imagina entonces lo fácil que era entender lo que Jesús quería transmitir. También, cuando les hablaba acerca de una lámpara que no se puede esconder, ellos podían regresar a sus casas, muy probablemente después de que haya anochecido, encender sus lámparas y recordar lo que el maestro dijo acerca de la lámpara. Esto todos los días. ¿Qué mejor forma de recordar las enseñanzas del maestro que con cosas cotidianas, que pasaban a diario? Hoy en día es muy común encontrar gente que predica, que da discursos muy grandes en iglesias llenas de personas. Aún en nuestra propia iglesia es muy común encontrar sermones vacíos, que están hechos o solo para rellenar un espacio o simplemente para llamar la atención, para que podamos ver cómo el orador da un discurso muy grande. Pero según la historia de la Biblia, Jesús no estaba aquí para hablar de esa forma. Su mensaje no era para entretener a su público, para pasar el tiempo o para dejar algún mensaje que quizás podrían recordar o quizás desecharían al regresar a sus hogares. Ese no era el propósito de Jesús. Él hablaba para grabar la verdad en el corazón. Debía transmitir un mensaje que trascendiera y no solamente un mensaje que llegara a los oídos de los oyentes. Debía llegar al corazón de cada persona. Por esto, decidió utilizar imágenes que fueran fáciles de recordar y, sobre todo, imposibles de borrar. Por más que pasara el tiempo, las personas podían seguir viendo estos ejemplos a diario y recordar las enseñanzas del Maestro. Por medio de estos recordatorios, podían acercarse más a Dios. Y este era el propósito de Jesús, no simplemente darles un discurso para que todo el mundo viera lo bueno que era para hablar. En realidad, quería dejar un mensaje de cambio en el corazón. Ese era su propósito. Y así, de esta forma, cada cosa se volvía un recordatorio de la presencia de Dios. En todas partes podían encontrar cosas que les recordaban las enseñanzas del Maestro. Este era el cometido de Jesús. A la hora de dar imágenes, plantaba en la mente de los oyentes estos mensajes que recordarían con mayor facilidad. Y no solamente podrían recordarlos, sino que podrían enseñarlo a otras personas, principalmente a sus familias que posiblemente no lo escucharon del maestro directamente. ¿Qué poder tenían entonces las parábolas para poder transmitir mensajes eternos de una forma tan sencilla? Podemos decir entonces que las parábolas son el método correcto, son la forma más eficaz de transmitir el mensaje, pero el método no es el único factor que hay que tomar en cuenta. Y ese es uno de los problemas que Jesús encontró a la hora de transmitir sus mensajes. El público no siempre estaba dispuesto a recibir el mensaje. Muchas personas cerraban sus corazones, en especial el pueblo judío, que eran la principal razón por la que Jesús estaba ahí. Se cerraban a las enseñanzas del Maestro,
que era el que tenía la mayor información de todo el universo, y no dejaban que la palabra del Señor introdujera sus raíces en sus corazones. Cerraban sus corazones al mensaje divino. ¿Cómo era entonces posible transmitir un mensaje que la gente no quería escuchar? Esa era una de las preguntas que Jesús se hacía. En aquella época era muy común que las sinagogas estuvieran repletas de expertos en la ley que hablaban acerca de temas que posiblemente no comprendían en su totalidad. Y en estos ámbitos la elocuencia era lo que reinaba. La gente llegaba a las sinagogas a hacer actos repetitivos, cultos que se repetían todas las semanas y sermones que eran lo mismo de siempre. Pero Jesús no llegó con ese mismo propósito. Él no estaba allí para entretener a nadie. Tampoco quería cumplir con la cuota del sermón y luego irse a su casa. No era su objetivo. Tampoco quería hablar elocuentemente como los expertos en la ley. No quería llamar la atención como los filósofos de la época que hablaban cosas que la gente ni siquiera entendía. El propósito de los mensajes de Jesús era justamente ese, transmitir un mensaje de esperanza. Y por medio de sus parábolas, por medio de su tacto para la hora de hablar, logró que la gente despertara esa curiosidad, una curiosidad en el pueblo por conocer al Creador del mundo. Y por medio de su propia vida, lograron conocer al Padre. Con este pensamiento en mente, pensó en una forma de transmitir el mensaje. ¿Y quiénes eran los más beneficiados? Aquellos que se acercaban al Maestro con humildad, los que se acercaban con hambre de conocer más acerca de su Creador, las mentes curiosas que querían descifrar las maravillas del universo. Estas personas fueron las más beneficiadas, porque en las historias simples del Maestro se encontraban verdades ocultas que ni los rabinos de esa época podían entender. Esto era un gran privilegio. Por ejemplo, con Nicodemo. En Juan encontramos la historia de Nicodemo. Este hombre que era grande e importante dentro de la sinagoga, decide acercarse a Jesús de noche con curiosidad. A personas como Nicodemo, que tenían la humildad de acercarse a Jesús y sobre todo la curiosidad de hacerle preguntas muy importantes, a estas personas se les abría con mayor amplitud las verdades eternas. Esto aplica para nosotros también. La Biblia está llena de mensajes que podemos obtener, pero es cuestión de tener curiosidad y de buscarlos. Y si buscamos, hallaremos esas respuestas. Otro de los retos que encontró Jesús era la diversidad. El lugar donde se encontraba estaba caracterizado por tener multitudes de diferentes grupos sociales, diferentes culturas, etnias y hasta lenguajes. Pero el mensaje que tenía no se podía limitar a un grupo. Entonces tenía que encontrar una forma de poder transmitir este mensaje con el mismo impacto a cada una de las personas. Esa era una tarea muy grande que tenía el maestro. Y aún así, lo consiguió. Por medio de sus parábolas logró llegar a todo el que lo escuchara. Y más adelante, estas parábolas siguieron repitiéndose y propagándose por todo el mundo por medio de la misión de sus discípulos. Y lo más maravilloso es que nadie se quedaba fuera. Los sabios y los más entendidos en la ley podían encontrar en sus mensajes lecciones muy profundas, cosas que son muy difíciles de entender. Y por otro lado, los más humildes, el pecador que se sentía más abandonado, también podía encontrar grandes lecciones. Y es que las parábolas de Jesús estaban hechas para eso, para que todos pudiéramos obtener lecciones. Y mientras más curiosos seamos, más información y más lecciones podremos obtener de estas parábolas. ¡Qué maravilloso es Jesús! Cristo sabía que debía darse a conocer en diferentes públicos, diferentes culturas, diferentes políticas, ideologías, razas, géneros y edades. Por esto, escogía mensajes e imágenes que fueran fáciles de entender. No tardaba tiempo explicando las cosas, ni tampoco rebuscaba algún ejemplo para sonar más culto. En realidad, su simpleza le demostraba al mundo algo que muy pocos oradores tenían, y es que se preocupaba por sus oyentes individualmente. Tenía un mensaje tan grande que no podía dejar afuera a personas que no tuvieran el mismo conocimiento. Tenía que transmitir un mensaje universal, como el mensaje de su amor también lo es. Su salvación es para todos, y su mensaje también lo era. Era tan importante para Jesús que su mensaje llegara a todo el mundo, que esa fue la gran comisión que le dejó a sus discípulos, que todas las buenas noticias que Cristo había traído del cielo las transmitieran a toda nación,
tribu, lengua y pueblo. Ese es nuestro propósito también en la actualidad. Busquemos las parábolas del Señor para poder transmitir este mensaje de amor a todo el mundo de manera simple. Esa es la misión que nos encomendó. Jesús podría haber hablado del universo, de teorías abstractas y de cosas inimaginables. Después de todo, es omnisciente y estos complejos conceptos son cosas muy simples para Él. Pero no vino para eso, vino para poder simplificar la verdad, para que nosotros con nuestra mente finita pudiéramos entender el concepto de la salvación por medio de cosas muy prácticas, como la palabra de Dios, la naturaleza y nuestra experiencia cotidiana. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana entonces? Uno de mis versículos favoritos es el Salmo 19:1, que dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos». Y es que en este versículo podemos encontrar una verdad muy profunda, la razón por la que Jesús utilizaba imágenes para contar en sus parábolas. Y es que en cada ave, en cada flor y en cada semilla podemos encontrar lecciones profundas del amor de Dios. Esta es la clave de las enseñanzas del Maestro. Encontraba en la naturaleza lecciones que compartirnos. Por donde miremos podemos encontrar la revelación del carácter de Dios. La naturaleza es un gran libro abierto que junto con la Biblia nos guían de regreso a Dios. Y es que es imposible ver la inmensidad de la creación sin reconocer y recordar que existe un Creador que lo dio todo por nosotros. Por eso, Jesús se enfocó tanto en utilizar recursos naturales, en su creación y su comportamiento para transmitir un mensaje, porque así como los cielos cuentan la gloria de Dios, toda la naturaleza nos habla de Él. Hoy tenemos la oportunidad de recordar las palabras de Jesús por medio de la Biblia. Tenemos la oportunidad de ver sus parábolas y encontrar en ellas lecciones que aún para nosotros hoy en día son importantes. Pero sobre todo, tenemos la gran dicha de poder ver a nuestro alrededor, ver las maravillas de la creación de Dios y encontrar, como Jesús encontró en ella, lecciones de vida del gran Maestro. Por medio de la naturaleza podemos entender más el plan divino. En el espíritu de profecía encontramos la siguiente cita. En su enseñanza basada en la naturaleza, Cristo hablaba de las cosas que sus propias manos habían creado y que tenían cualidades y poderes que Él mismo les había impartido. En su perfección original, todas las cosas creadas eran una expresión del pensamiento de Dios. Para Adán y Eva, en su hogar edénico, la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, repleta de instrucción divina. La sabiduría hablaba a los ojos y era recibida en el corazón, pues ellos se ponían en comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Ahora es nuestro turno de pensar. ¿Qué elementos de la naturaleza te recuerdan una enseñanza de Dios? ¿Cómo puedes usar tu rutina diaria, en el trabajo, en tu hogar, en tus estudios, como un recordatorio de la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué cambios prácticos puedes hacer hoy para vivir más consciente de la presencia de Dios? Cuando vemos la vida de esta manera, todo lo que nos rodea, todo lo que hacemos diariamente, no nos aleja de Dios, sino que se convierte en un eslabón, una parte de ese lazo que quiere unirnos nuevamente con el cielo. Cuando entendamos esto, vamos a poder encontrar en todas partes diferentes lecciones que nos acerquen más a Dios. Jesús enseñó con parábolas porque era la forma más eficaz de llegar a nuestro corazón. Lo cotidiano puede recordarnos verdades eternas. La enseñanza de Cristo transforma el carácter, fortalece la fe y nos conecta con el cielo. Hoy podemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver en cada momento de la vida una lección espiritual. Que cada día lo sencillo y lo común nos recuerde a Jesús, el gran Maestro.